con Pina. Acordate que todos los sábados a las 17 horas voy a estar concientizando distintos temas de salud. Los domingos se repite el programa a las 17 horas, lunes y jueves, de 16 a 18 horas puedes escucharme por Radio LED FM. Nos vamos a un consejo profesional del doctor Carlos Cisnero, médico infectólogo del Hospital Muñiz, a ver qué nos dice. Bueno, hoy quería comentarles un poco que contamos con una vacuna para una enfermedad que todos ustedes deben conocer. El nombre es herpes zóster, pero la mayoría lo deben conocer por su nombre vulgar, que es culebrilla, que consiste en una placa roja con la aparición de vesículas en su interior, pequeñas ampollitas en el interior, frecuentemente en la zona de las costillas, siempre es unilateral y eso se debe a que sigue el trayecto del nervio. Y esta placa roja con vesiculitas, generalmente 24 horas antes de que aparecen los primeros síntomas que son ardor o dolor en la zona. Esta enfermedad puede ser muy grave por dos situaciones. Una, porque aparezca en otras zonas, como puede ser la forma oftálmica o cefálica, que puede tener consecuencias graves, como incluso hasta la pérdida de la vista, o la extensión al sistema nervioso central. La otra forma, que sí, estos casos son infrecuentes, lo que sí es más frecuente es la secuela de dolor ante la aparición de esta enfermedad, y los pacientes quedan con un dolor que puede ser muy intenso, a veces hasta invalidante. Existe un tratamiento con drogas para esto desde hace tiempo, con lo que se ha logrado disminuir que los pacientes queden con dolor. Pero algunos igual tienen este problema. Esta enfermedad puede ser más grave también en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, como puede ser el lupus, como puede ser la artritis reumatoide, como puede ser la esclerosis múltiple, la psoriasis. Entonces hay un grupo especial de pacientes que se verían más beneficiados aún vacunándose. Entonces, la vacuna tiene indicación claramente para los grupos más vulnerables, que son estos de las enfermedades autoinmunes, y los adultos mayores. Se considera que después de los 50, 60 años, según los casos, sería conveniente aplicarse la vacuna para prevenir esta enfermedad que puede ser grave. Bueno, saludos a todos. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a concientizar sobre cirugía bariátrica. Se realiza cuando la dieta y el ejercicio no han funcionado, cuando tienen problemas graves de salud debido a su peso. Hoy me visita el doctor Federico Cuenca Alvente, médico cirujano, especialista en cirugía bariátrica y codirector de Clinic Integral, jefe de cirugía del Hospital Udaondo. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿qué temazo cirugía bariátrica? ¿En qué pacientes se puede realizar y en quiénes no? Bueno, hay dos etapas. Primero, ver qué paciente es candidato a cirugía bariátrica. Sí. Para ser candidato a cirugía bariátrica hay que cubrir determinados requisitos. A ver, ¿cuáles? Uno de ellos es el sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad se clasifican según un número que es el índice de masa corporal. Ese número es un número que surge de dividir el peso sobre la altura al cuadrado. Sí. Ese número, cuando está entre 35 y 40 y tiene alguna enfermedad secundaria a la obesidad asociada, el paciente tiene indicación de evaluación para cirugía. O cuando el número ese es 40 o superior, también tiene indicación de ser evaluado para cirugía bariátrica. Sí. Ese es el primer requisito, o sea, ver los parámetros de ingreso a un programa. Una vez que ingresa un paciente al programa, debe pasar por una evaluación multidisciplinaria. ¿Quiénes son los profesionales? Son nutricionistas, médicos clínicos especializados en obesidad, cirujanos y especialistas en salud mental. Ah, excelente. Como la obesidad es una enfermedad multifactorial, se necesita abordarlo en forma multidisciplinaria para que el programa tenga el mayor éxito posible. De esa evaluación multidisciplinaria surge la real indicación de la cirugía bariátrica, es decir, no alcanza solo con tener un sobrepeso que por el número del índice se sobrepeso y obesidad. Y obesidad, exactamente. Bien, estaba pensando en esto antes de llegar a la cirugía bariátrica, ¿no? Donde el profesional, bueno, el equipo de los profesionales evalúan y dan el ok.
¿Se les avisa de que es conveniente ya antes de llegar a la cirugía bariátrica poder hacer un cambio de estilo de vida? Porque una vez que se llega a esa operación, también hay que hacerlo, ¿no? Entonces es de una manera como de acompañarlo un rato antes. Exactamente. A ver, ¿cómo sería eso? Llegar a Lo una acompaña. cirugía bariátrica lleva un tiempo. Lleva un tiempo. O sea, no es una cirugía que se indica y en 2-3 semanas se opera. Tiene que tener una evaluación, esa evaluación lleva tiempo, lleva muchas veces varios meses. Sí. Y en esa evaluación se trata de ver cuál es el trastorno que tiene el paciente, corregirlo para que el proceso del pre al posoperatorio, en el cual se modifica la anatomía del estómago, el paciente lo pueda llevar adelante sin inconvenientes. Todo eso lleva un tiempo y bueno, surge de toda la evaluación y la preparación por todo el equipo. Bien. A ver, una vez llegado ya la operación, hablemos sobre esa operación. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo es el proceso? ¿Y si se utiliza la técnica laparoscópica o convencional? Las cirugías, son cirugías de determinada complejidad, no son cirugías simples. No. ¿Sí? Tienen que estar realizadas por cirujanos entrenados y que realicen este procedimiento con cierta asiduidad, exactamente. Se realiza por vía laparoscópica, o sea, a través de pequeñas incisiones se hace la cirugía. La cirugía laparoscópica pudo en pacientes obesos disminuir mucho el índice de complicaciones posoperatorias, ya que los pacientes con sobrepeso tienen mayor tendencia a producir trombos en las piernas, problemas respiratorios, etc. Y con todo esto, con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, hacer algo de poca invasión al cuerpo del paciente, el paciente puede tener una recuperación mínimamente invasiva. Exactamente, mucho más rápida. Qué bueno eso. Bien, ¿cuánto dura la cirugía aproximadamente? Es variable, hay muchos tipos de procedimientos. En promedio, podría decir que en alrededor de 1 hora y media, 2 horas es una cirugía estándar. Bien, ¿hay síntomas después de la cirugía, corto o largo plazo? Síntomas. Los mayores síntomas que reflejan los pacientes en el postoperatorio son los que tienen que ver con el adecuarse a una anatomía modificada. Claro. Uno en la cirugía lo que hace es reducir el tamaño del estómago, entonces el paciente tiene que aprender a alimentarse nuevamente. En ese proceso siempre hay idas y vueltas con el tema de la tolerancia alimentaria. Bueno, es parte de la evaluación del equipo multidisciplinario y de la preparación para la cirugía, hacer que ese camino sea llevado con la mayor suavidad posible, y de surgir algún inconveniente, el equipo multidisciplinario que preparó al paciente para la cirugía debe seguirlo también. Claro. Así que siempre tiene que estar a disposición del paciente para alguna eventualidad en el posoperatorio. Sí, a ver, ¿cuánto baja de peso el paciente aproximadamente? ¿Y también puede subir de peso? Sí. ¿Puede pasar eso? Sí, ¿Las dos cosas? Las dos cosas. Los pacientes, para que tengan una idea, los pacientes que quieren consultar para una cirugía bariátrica, la expectativa en promedio, a grosso modo, es que más o menos al fin del proceso van a perder más o menos 1/3 del peso de la primera consulta. Ese es más o menos lo estipulado. Bien. ¿El paciente puede reganar peso? Sí. La cirugía es solo una... ¿Y por qué? Porque la cirugía es solo una herramienta. Nosotros le damos al paciente la herramienta para que el paciente pueda hacer los cambios de hábito que tiene que hacer para bajar de peso. Es decir, el paciente con un estómago reducido de tamaño va a poder seguir las indicaciones de la nutricionista de forma mucho más fácil, llevadera. Bueno, esa es la función. Ahora, si el paciente no cumple con esas pautas establecidas por la licenciada en nutrición, el paciente va a reganar peso o al menos no bajar el peso que tenga que bajar. Es verdad. Más o menos, ¿cuál es el tamaño del estómago? ¿Y cómo queda el paciente después de la cirugía? ¿El tamaño cómo queda aproximadamente? La capacidad del estómago natural es más o menos 2,5 litros. Eso es más o menos. Más o menos. Y con la cirugía, dependiendo de la técnica, hay distintas técnicas, pero más o menos se reduce alrededor de un 80-90% del tamaño del estómago. Tipos de cirugía bariátrica, si es que lo hay. Sí. Hay 15 variantes de cirugía bariátrica. Las dos más difundidas a nivel mundial. Sí, las más frecuentes. Las más frecuentes son el bypass gástrico y la gastrectomía en manga. La gastrectomía en manga hoy por hoy es el procedimiento que más se realiza en el mundo
Alrededor del 65% de las cirugías bariátricas de todo el planeta son gastrectomías en manga. Le sigue el bypass gástrico y luego, en un porcentaje menor, variantes de todas estas técnicas. Excelente. A ver, para tranquilizar al paciente, cuando llega a quirófano, ¿con cuántos profesionales se encuentra? Bien. Ajá. Y lo cuidado que va a estar. Sí, el camino para llegar al quirófano, a ver, se va a cruzar con mucha gente. Sí, claro. Obviamente, nosotros no operamos solos, somos un equipo. Por suerte. En el quirófano hay 2 o 3 cirujanos encargados de realizar el procedimiento. La instrumentadora, una circulante de quirófano, un anestesista, un técnico de anestesia y después todo el personal de quirófano y del sanatorio, los camilleros, las enfermeras de sala. Un montón. Y porque hay personas que por ahí piensan que se van a encontrar con el doctor un ayudante y de repente se pueden encontrar con un montón de profesionales, que está buenísimo porque está bien cuidado, ¿no? Exactamente. Bien, ¿es ambulatorio? ¿Hay que quedarse un tiempo? ¿Se queda en observación al hacer una cirugía? Siempre, después de cualquier procedimiento, este tipo de cirugías y cualquier otro procedimiento, las cirugías que requieren anestesia general pasan un tiempo los pacientes en una sala de recuperación anestésica. Sí. Eso es condición sine qua non. Una vez recuperados los pacientes de la anestesia, el paciente pasa a la sala y la cirugía tiene una internación alrededor promedio de 48 horas. Ah, un montón. Bien. Por ejemplo, el paciente está acostumbrado a tener ciertos hábitos, ¿no? Porque ¿cómo hacemos una persona que le gusta comer y de repente se va a encontrar con un estómago reducido en el porcentaje que usted dijo? ¿Cómo lo ayudamos? Ahí es donde entra en escena la psicóloga. Exacto, ¿no es cierto? todo el equipo. Porque es un cambio y como todo cambio, bueno, es muy buena, que le gusta comer. Total, es muy buena hay que tu acompañar. pregunta. Por eso es tan importante la preparación como el seguimiento. Antes. Exactamente. Hay pacientes que califican por el sobrepeso y las enfermedades que tienen para cirugía bariátrica, pero no son buenos candidatos. No. Entonces, esos pacientes muchas veces le tenemos que decir que no pueden calificar para cirugía, hay que buscar otras alternativas. ¿Cuáles, por ejemplo? La farmacoterapia o el balón gástrico. Ah, bueno, el balón gástrico ya lo concientizamos. Bueno, ¿en qué pacientes, para volver a repetir, no se debe realizar este tipo de cirugías y por qué, no? Pero al hacer la cirugía también puedes disminuir alguna enfermedad de base que tenga, sea una hipertensión, Totalmente. diabetes, etc. A ver, hablamos del sobrepeso y de la obesidad que genera cambios. El objetivo real de la cirugía es ese. Sí. Es apuntar a mejorar la salud del paciente. Eso está estudiado, hubo un estudio sueco muy importante que llevó varios años de realización y ese estudio demostró que los pacientes que se operan de una cirugía bariátrica versus los pacientes que tienen obesidad y no se operan, los pacientes operados viven en promedio 10 años más que los pacientes que no se operan. Espectacular. Es decir, y eso refleja... Son los beneficios. Exactamente, eso refleja las mejorías en la salud que le trae aparejado el descenso de peso. Sí, hay una realidad. A ver, mantenernos en nuestro peso es bueno y es saludable. Y cuando hay un sobrepeso y una obesidad, hay que concientizarlo de esto, que es por una cuestión de salud. Totalmente. Y que esta cirugía, si está aprobada por los profesionales, tiene sus beneficios, que puede mejorar cualquier enfermedad que tenga de base, ¿verdad? Exactamente. Por eso te digo, ese es el objetivo. Claro, porque comer un montón, real. Una persona con ansiedad, con trastorno de la alimentación, o sea, hay que ver, hay que estudiar al paciente para ver por qué camino van a llevarlo, ¿no? Contenerlo. Ahora, termina esta cirugía. ¿Cómo sigue, digamos, la vida de este paciente, ¿no? Si debe esperar para comer, si es una alimentación líquida, cuánto aproximadamente. El proceso desde recién operado hasta ingerir alimentos sólidos lleva más o menos entre 1 mes y medio y 2 meses. Ahora, ese proceso obviamente es paulatino. De a poquito. Toda cirugía gástrica al inicio requiere una dieta líquida. Dieta líquida. Luego, ¿qué sería una dieta líquida? Líquidos claros. Perfecto. Agua, té, gelatinas. Ese tipo de alimentos son los iniciales. Sí. Luego de eso se prosigue con los alimentos blandos o papillas. Ajá. Y después, una vez que los pacientes van pasando de fase y van mejorando la tolerancia, llegamos a la última etapa o a la última fase, que es la ingesta de alimentos sólidos. Sí. Que obviamente los pacientes los van a poder ingerir en menor cantidad que las podían ingerir antes de la cirugía, obviamente. Se hace varias comidas en el día, porque bueno, al ingresar una cantidad mínima al cuerpo, supongo que hay que cubrir, ¿no? Todo lo que son los nutrientes. ¿Se da algún complejo vitamínico, hierro, calcio, magnesio? Bueno. Muy buena tu pregunta. Los pacientes tienen una dieta que tiene que seguir, obviamente, guiados por un especialista en nutrición. Esa dieta, el paciente al comer menor cantidad,
tiene que comer bien. Sí, Es- calidad en realidad, porque calidad, podemos comer poco. Exactamente. A ver, poco a lo que se ve, ¿no es cierto? Porque hay gente que tiene, es cultura esto, ¿no? Que tiene que ver el plato todo enorme y por ahí no tiene calidad de alimentos y podemos encontrar un plato más pequeño, pero tiene todo. Exactamente. Esa es un poco la finalidad de el cambio de alimentación que estábamos Ajá. hablando. Lo que hay que hacer es acompañar al Sí. paciente en todo este proceso, Sí. desde el preoperatorio al posoperatorio inmediato, al posoperatorio alejado, para que pueda hacer esa transición entre alimentarse como se alimentaba antes de la cirugía a este nuevo tipo de alimentación. Y sí, hay que suplementar vitaminas, hierro. Sí, ¿no? Esos hay que suplementar, y calcio. Esos son suplementos sí o sí que acompañan este procedimiento por el tipo de anatomía, cómo se modifica y el tipo de alimentación que tiene. Pueden existir complicaciones como en toda cirugía, está bueno saberlo igual, no es que lo que va a pasar, pero sería interesante poder... Sí. ¿Cuáles complicaciones? Lo más frecuente que se puede encontrar. Las dos complicaciones más frecuentes son uno que se llama fístula, que es donde uno corta el estómago, se produce un agujero y entonces parte de lo que uno come sale a la cavidad abdominal. Eso se puede producir una infección, a veces es motivo de reoperaciones. Sí, te iba a preguntar si se O a, puede... o a en veces, caso de... a veces se puede manejar en forma conservadora sin llegar a una cirugía. Ah, qué bueno. Y la segunda complicación más frecuente que se ve es el sangrado. El estómago es un órgano muy irrigado y a veces cuando uno moviliza el estómago y tiene que ligar muchas arterias, alguna ligadura se suelta o algún vaso se desgarra y tiene sangrado y hay que resolverlo. Bueno, esto de resolver, ¿no? Para no asustar, o sea, se resuelve y no pasa nada. Exactamente. Ajá. ¿Y cómo se da cuenta el paciente que algo está pasando? Es que en general son complicaciones que ocurren en ¿En el momento de la cirugía? en los primeros días del posoperatorio. Ah, Entonces uno o está internado el paciente o está, como es un posoperatorio inmediato, en permanente contacto con todo el equipo. bien. Entonces hay Perfecto. pautas O sea, de está alarma. cuidado. Hay pautas de alarma que A ver, digámosla. no solo la tiene el cirujano, sino el resto del equipo, porque muchas Sí. veces el paciente está en intercomunicación permanente con la nutricionista, por Sí. ejemplo, por el tema de alimentación. A veces el equipo Sí. pesquisa alguna complicación o la sospecha antes que el cirujano lo sepa. Por eso es tan importante en este tipo de procedimientos trabajar en forma conjunta. Bien, ¿la actividad física se incorpora rápido o después? ¿O esperamos primero que pueda, digamos, recuperarse, mejorar esa alimentación para que tenga energía, fuerza? Exactamente. ¿Y a partir de qué tiempo Bien. puede El- realizar? Vuelvo a un concepto básico. Todo programa para bajar de peso requiere un cambio de alimentación Sí. y actividad física. Es condición sine qua non. Total. Ninguna cirugía es mágica, No. ni ninguna cirugía funciona sola. Lo único que hace la cirugía es ayudar al paciente para que le pueda ser más fácil seguir las pautas de la nutricionista, y a eso el paciente tiene que agregar actividad física sí o sí. Sí. La actividad física nosotros la recomendamos luego de los 2 meses de la cirugía. Ah, un montón. Así que el paciente tiene que haber pasado un tiempo en el cual estamos seguros que no tenga ninguna complicación ni ningún inconveniente. Las primeras semanas del posoperatorio el paciente tiene una baja muy importante de peso. Entonces ahí preferimos que el paciente en ese proceso o en esa etapa no incorpore la actividad física. No, porque están bajo en energía. Exactamente. Preferimos que espere un poco más de tiempo, que empiece a incorporar las vitaminas que hay que darle en forma rutinaria para seguir en el posoperatorio. Y más o menos a los 2 meses de la cirugía es una ventana de tiempo óptima como para que el paciente se sienta bien y con ganas de encarar un programa de actividad física. Estaba pensando esto de... hay pacientes que se angustian, les genera ansiedad. Sí, bueno, es parte... va todo de la mano. Yo te había comentado que dentro del equipo multidisciplinario hay especialistas en salud mental. Por suerte. Entonces, muchos pacientes tienen ansiedad. Y sí, porque Entonces, tenían un hábito, a pasar a otro no es fácil. Bueno, eso es trabajo del especialista en salud mental. Primero, detectar ese trastorno antes de la cirugía y hacer que el paciente llegue al procedimiento de la mejor manera posible. Y si eventualmente surge algo en el posoperatorio, acompañar al paciente para resolverlo. Bien, ¿se puede volver a hacer una cirugía en caso de...? Sí. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para volver a hacer esa cirugía? Pero si es laparoscópica, ¿se puede volver a hacer rápido? No, se puede volver a hacer. El tema es que las reoperaciones, toda reoperación de este procedimiento... ¿Es frecuente? No es frecuente,
no es frecuente, pero toda reoperación es más compleja que la cirugía original. Sí. Entonces, tiene sus indicaciones precisas, tiene que hacerlo un profesional altamente entrenado en ese tipo de procedimientos y habitualmente se dan cuando el paciente no logró bajar el peso suficiente para mejorar su salud. En ese caso se puede complementar con algún otro tipo de procedimiento para optimizar el resultado de la cirugía original. ¿Pasó alguna vez que el paciente, ya cerramos la nota, que por ejemplo logró bajar de peso pero volvió a comer como antes, quizás no se alimentó saludablemente y sube de peso? Sí, si pasas, se ve. Y bueno, ¿Qué se hace? Primero, muchas veces pasa que los pacientes que llegan a esa instancia es porque abandonaron al equipo. Entonces, ¿lo hacen muy frecuente? Habitualmente pasa en el largo plazo. O sea, el paciente nos acompaña un tiempo, 1, 2, 3, 4 años, y después es muy difícil que un paciente tenga una regularidad en un seguimiento con el equipo a los 10 años de la cirugía. Entonces, algunos pacientes abandonan el programa y cuando abandonan el programa, de a poco van perdiendo ese hábito que el equipo le había inculcado y regalan peso. Por eso nosotros a todos los pacientes les decimos que la obesidad es una enfermedad crónica, recidivante por definición, así que el objetivo es a largo plazo y no a corto plazo. Bueno, hay que concientizar que sigan, ¿no es cierto? Así doctor, es. gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Un detalle. Bueno, nos vamos a un corte y ya volvemos con más Las Tardes con Pi.